Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene o cualquier otra cuestión adicional. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, como en anteriores ocasiones, siempre os recuerdo y os animo a que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque de esta manera este contenido informativo y divulgativo pues puede llegar a más gente. Siempre las aplicaciones, tanto iBooks como Spotify, los que reciben muchos likes pues siempre nos lo ponen en las primeras posiciones y siempre es de ayuda, se agradece. Bueno, pues esta semana tenemos con nosotros a Luis de Blas de Valentum. Para poner un poquito en contexto, por si alguno queréis ver anteriores podcasts que hemos hecho, Luis ya estuvo con nosotros en el episodio 65 y también su socio Jesús estuvo con nosotros en el capítulo 143, por si alguno queréis repasarlo y demás. Luis, ¿cómo estás? Todo fenomenal. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Pues sí, también todo bien. Muchas gracias lo primero por tu tiempo, ¿vale? Gracias a ti. Perfecto, pues venga, vamos a meternos un poquito en harina. Para empezar y poner un poquito en contexto por si alguien no nos conoce, háblanos un poquito, ¿qué es Valentum? Pues mira, Valentum es un fondo de inversión muy sencillito, de unos 110 millones de euros de activos bajo gestión, que básicamente invertimos en pequeñas y medianas empresas en Europa y algo en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Somos gente flexible, tenemos inversiones prácticamente en casi todos los sectores, aunque hay algunas cosas que nos gusta tocar menos, sobre todo los sectores regulados, bancos, que también hay una regulación fuerte, cosas endeudadas, porque tenemos mucha aversión a la deuda. Y bueno, y pasamos básicamente nuestro análisis en lo que es visitar compañías y hablar con equipos directivos. Llevamos en marzo cumplimos 10 años. Estamos dando rentabilidades en torno al 8 anual. Ya hablaremos de ese tema, porque creo que es muy importante. Os oído hablar de cómo está el mundo de las pequeñas y medianas empresas hoy en día. Y está gestionado pues tanto por mi socio Chus como por mí, y con la ayuda de dos analistas que son Jan y Ana, y bueno, entre los cuatro pues llevamos gestionando el fondo durante este periodo, te digo, estos casi 10 años. Pues es efectivamente. Ahora dentro de un ratito hablaremos tanto del historial como del potencial y demás cuestiones, que siempre en el contexto que estamos quizás sea bastante relevante. Antes quería preguntarte un poco, ¿cuánto porcentaje de vuestro patrimonio financiero tenéis invertido en vuestros fondos? Pues mira, yo no tengo casa. Yo debo ser en torno al 90% de mi capital, y Chus, porque tiene casa, o sea, Chus debe ser un 80%. O sea que la verdad es que vamos con todo en el fondo, y además es que pensamos que es importantísimo. La alineación de intereses entre el equipo gestor y los partícipes tiene que ser total, y desde luego si no tenemos confianza en nosotros mismos y lo demostramos mediante la inversión en el mismo fondo, pues no tiene ningún sentido que pedir a la gente que te acompañe. Bueno, digamos que si va mal el fondo, pues también os va a ir mal a vosotros, que eso también es importante, con lo cual de alguna manera coméis la misma comida que cocináis, ¿no? Se puede decir. Sí,
Y además, y no nos importa, porque sí que tengo peleas constantes con, bueno, mi mujer ya me entiende mejor y tal, pero siempre hay gente que te dice, oye, ¿cómo tienes todo ahí y tal? Y, bueno, al fin y al cabo no dejan de ser una inversión que para mí es muy diversificada, que son 40 compañías. O sea, que es que no... para mí la diversificación es alta y, hombre, sí que es cierto que cuando bajan, normalmente bajan muchas a la vez, pero pensando en el medio y largo plazo, yo no encuentro un activo mejor que este y tanto por... Hay muchísimos, y esto sí que yo creo que es interesante que la gente lo conozca, o sea, hay que tener en cuenta que la bolsa .1 es líquida. Al día siguiente tienes tu dinero y eso no pasa en otro tipo de inversiones, y estoy acordando de la inmobiliaria. 2, no hay fricción. Tú le quieres dar al botón de vender y le das al botón de vender y no tienes que hablar con el gestor de la sociedad, de la startup donde estabas metido. No tienes que hablar con no sé cómo, nadie se enfada contigo, nada. Tú vas a vender y no pasa absolutamente nada. Y luego 3, fiscalmente, pues es lo que tiene. O sea, tú dejas tu dinero trabajando y la compra y venta de acciones dentro del fondo no tributa y tributarás al final cuando quieras vender tu fondo, si lo quieres vender. Porque también el fondo es traspasable y lo puedes traspasar si en un momento dado te sientes más averso al riesgo, bien porque vas cumpliendo años o bien porque pues piensas que el mundo se va la hecatombe va a ser genial, va a ser tremenda y llega la cuarta guerra mundial, la tercera y la sexta, pues te quieres cambiar a renta fija, pues te cambias a renta fija y siguen tus plusvalías sin tributar. Entonces, a mí son una cantidad de ventajas que me hace estar muy cómodo aquí. Quizás hay una ventaja que es el liquidativo diario, que para mucha gente se le convierte en una desventaja, en el sentido de que todos los días puede estar viendo la cotización y eso en un momento dado le puede traccionar. Que quizás no pase en el inmobiliario, pasa un poco al contrario, es decir, como la gente no está tasando permanentemente su local que tiene alquilado, su piso que tiene alquilado, como que lo tiene un poco olvidado, pero si lo viera de manera permanente, cortocircuitaría igual o en mucha mayor medida, ¿no te parece? Completamente de acuerdo. Y precisamente cuando estaba hablando de la liquidez diaria, me estaba viniendo a la mente y decía, no sé si eso es una ventaja o es una desventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio, que ya sabes que no es lo mismo que el valor, hace que como seres humanos tengamos reacciones poco racionales o bien muy humanas, que es que por el hecho de tener miedo de esto se va a cero, de esto no sé qué, no sé cuántos, fíjate qué horror, qué tal, cual, te hace vender precisamente estos valores liquidativos diarios y estas variaciones en el precio te hace vender muchas veces en el peor momento. Totalmente de acuerdo. Y eso es la verdad es que es una pena. Que eso no pasa, por ejemplo, pero claro, también a la vez trata a sus clientes de tontos sin querer hacerlo, en los fondos de capital riesgo. Entonces, los fondos de private equity, como estás obligado a mantener la inversión durante el periodo del fondo, que suelen ser 5 o 7 años o más, pues independientemente de que el fondo te dé NAVs trimestrales o NAVs semestrales, valores liquidativos, y tú veas que el fondo había un 30%, pues como estás obligado a aguantar, pues te aguantas. En el peor momento y eres capaz de ganar dinero. Efectivamente. Exactamente. Pues, hablando de liquidativos y demás, vamos a repasar un poco, por esto, para poner un poquito el contexto, vuestro liquidativo diario, ¿vale? He sacado un poco la estadística y vemos que en febrero del 2014 empezasteis con un liquidativo de 10, ¿de acuerdo? En septiembre del 2021, según ir sacando la estadística, teníais un liquidativo de 27, es decir, alguien que hubiera comprado el primer día y hubiera mantenido hasta septiembre del 2021, hubiera multiplicado por 2,7 veces en vuestro fondo, ¿correcto? Y en la actualidad, ese liquidativo de 27 ha pasado a 20, es decir, también alguien que hubiera comprado desde el 2014, en estos 10 años, había doblado su inversión, incluso con las caídas que llevamos actuales de pequeñas compañías. Y aquí quizás la pregunta que yo te quiero hacer es ¿qué puede esperar un inversor para los próximos 5 o 10 años
en términos de valor liquidativo diario de Valentum. ¿De acuerdo? Claro, me preguntas, me obligas a mojarme y no me voy a mojar, porque no sé lo que va a pasar en el mundo. Lo que sí voy a dar es datos, y yo creo que es interesante. Nosotros lo que venimos en estos 10 años demostrando es que somos gente consistente y que las cosas las hacemos con cierto criterio. Y además precisamente el hecho de tener nuestro dinero aquí, nos hace ser especialmente cuidadosos con nuestras inversiones. Nosotros, como bien dices, llegamos a hacer 2,7 veces dinero hace año y medio o hace 2 años. Y después de comisiones, por supuesto, además. En un escenario post-pandemia y tal, bueno, es posible que la bolsa ya estuviera un poquito inflada, porque las expectativas de ciertas compañías pues se modificaron un poquito como consecuencia de los diferentes entornos económicos, y más que nada el post-pandémico fue un poquito especial. Y desde entonces el fondo ha caído de manera importante, debemos estar un 25% abajo respecto a los máximos que hicimos. Estamos empezando a recuperar un poquito, llevamos un 10% arriba desde mínimos, estamos más 5 este año. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Bueno, yo aquí lo único que puedo... Las pequeñas y medianas compañías respecto a las compañías grandes no han estado tan baratas desde el año 2009, que fue también como consecuencia de la crisis del 2008. Pues nos suele pasar con este tipo de compañías, tienen un poquito más de volatilidad que las compañías grandes, y cuando la bolsa cae suelen caer un poco más. Y entonces, pues bueno, pues los múltiplos se reducen, y exactamente es lo que ha pasado en estos últimos años, en este último año y medio. La bolsa no ha caído y las bolsas y el universo de pequeñas y medianas compañías se ha ido a los infiernos, pero a los infiernos, tanto por la falta. Sobre todo, yo creo que hay dos cosas. Una, que las compañías grandes lo han hecho muy bien, porque las compañías, sobre todo las compañías grandes del S&P, las Meta, Google, etcétera y tal, Nvidia, pues están teniendo muy buenos resultados y se han inflado en múltiplos. Y luego, por otro lado, las nuestras, pues tanto por ciclo económico como por falta de liquidez, que eso es un punto de los que tendremos que hablar, es decir, por los pocos compradores y vendedores que está habiendo en nuestras compañías, pues han hecho que los múltiplos se reduzcan muchísimo respecto a las compañías grandes. Esta falta de liquidez hace que la formación de precios no sea tan efectiva como ha sido en el pasado. Y pensamos que estas son unas oportunidades que, en cuanto a la liquidez vuelva, pues van a desaparecer. Y eso debería hacer que nuestra clase de activo, las medianas y pequeñas compañías de países desarrollados, pues deberían de comportarse en principio muchísimo mejor que el resto de la bolsa. ¿Creo que va a pasar? Pues sí lo creo. ¿Lo aseguro? No. No, porque la bolsa, ya sabéis que es el gran humillador. Tú humillas constantemente y lo que piensas que va a pasar a veces pasa, otras veces no. Y tal. Pero que el escenario de entrada y la valoración de las compañías en las que estamos invertidos es súper atractivo, pues sí, no lo hemos visto tan atractivo, yo creo que desde que gestiona el fondo. Uh-huh. Y eso es lo que creo que puede servir a tu audiencia, Eusebio. Uh-huh. Creo que hay una oportunidad aquí clara. No sé si en Valentum o en cualquier otro fondo de small caps, pero vamos, que en cuanto cualquier fondo que le haga las cosas con criterio, pues la oportunidad aquí es muy interesante. Uh-huh. Es muy interesante. Fenomenal. Bueno, dentro de vuestra estrategia, háblanos un poquito de que aunque sois un fondo un poco que invertís en small cap, también hacéis estrategia con opciones. Háblanos un poquito de este tema. Sí, bueno, y aquí si quieres podemos hablar del otro fondo que tenemos, porque tenemos dos fondos. Okay. Y además es interesante el hecho de tener estos dos fondos, porque tenemos tanto Valentum, que es nuestro flagship, por así decirlo, un fondo con 110 millones, y luego tenemos otro fondo que se llama Valentum Magno, que lo sacamos en plena pandemia, que es un fondo igual que Valentum, pero en compañías mayores. Entonces, Valentum Magno este año va más 12 o más 13. O sea, este año va
pues es que esa dicotomía que estamos viendo nosotros entre las compañías grandes y las compañías pequeñas, invirtiendo en compañías un poco más, bastante más caras que las compañías en las que invierte Valentum, lo está haciendo mucho mejor. Pero es que es eso lo que está sucediendo y nos permite mucho también darnos cuenta de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con las compañías que tienen opciones? Que no son todas. Y sobre todo en nuestro universo de pequeñas y medianas compañías, pues en el fondo de Valentum en torno a un 20% de las compañías que tenemos. Bueno, pues nosotros muchas veces para entrar utilizamos estrategias de opciones en las que estamos vendidos. Vendemos opciones put y a veces para salir y para gestionar la cartera vendemos opciones call. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mira, imaginaos, vamos a una compañía grande como puede ser Meta. Si Meta, por ejemplo, está cotizando $300, lo que nosotros hacemos muchas veces es, oye, está a 300, yo a 2,95 me las compraría todas. Bueno, todavía no he llegado a 2,95, pero ¿qué puedo hacer? Pues a 300 le puedo vender una put, es decir, un derecho, una obligación de compra de Facebook a un mes, 2 meses, 3 meses, nosotros lo hacemos a un mes, donde por tener esa obligación de compra me dan una prima. Entonces esa prima suele ser en torno al 2-3%, si sube la volatilidad incluso puede ser más, cuando las cosas van mal pues puede ser un 4 o un 5% incluso mensual, son unas rentabilidades muy, muy altas. Entonces, si la acción se va por debajo de 300 en un mes, a mí me obligan a comprarla y encima me pagan la prima. Entonces, bueno, pues la estoy comprando realmente a lo que yo quería comprarla, que era 2,95, y encima me llevo esa prima. Si no baja por debajo de 300, pues no pasa nada. No compro las acciones, pero me llevo ese 3%. Con lo cual, bueno, es una forma interesante de gestionar la caja que tenemos en el fondo y que nos da un alfa adicional, es decir, una rentabilidad adicional respecto al mercado bastante interesante. Esto en Valentum, y por eso mencionaba los dos fondos, en Valentum lo hacemos poco, porque hay muy pocas acciones que tengan opciones, porque son acciones pequeñas y no tienen esa liquidez suficiente. En Magno, donde todas las compañías son grandes, pues estamos moviendo en torno a un 15% de la cartera, 10-15% de la cartera de manera mensual en opciones de compra y de venta. Esto, pues eso, el 15 al 3% pues nos da a un 0,3% mensual, y un 0,3% mensual casi nos da un 3,5% de rentabilidad adicional todos los años. Con lo cual, pues nos parece muy, muy interesante. Y es que es la forma que nosotros siempre decimos, y perdona que me enrollo con esto, que el mercado es relativamente eficiente. Y esa eficiencia en los valores grandes se cumple, y en los valores pequeños se va perdiendo. Nosotros, como te decía antes, una de nuestras formas de analizar, la verdad es que es visitando compañías y hablando con equipos directivos. Eso en compañías grandes no te sirve porque esa información está casi todo en mercado. Según vas bajando de tamaño de mercado, pues cada vez esa información es menor. Y ahí nosotros siempre intentamos saber los que más sabemos de ciertas compañías pequeñas. Y eso es lo que pensamos que nos da ese punto adicional de cara a enfrentarnos al mercado. Porque el mercado es difícil batirlo. Entonces pensamos que con eso somos capaces de batirlo. Y eso es un poco lo que te decía, la estrategia que hacemos con opciones, que pensamos que es muy interesante, y lo hace poca gente en España. Pero bueno, la verdad es que no hacemos ni apalancamiento de nada, ni nada con ninguna cosas raras. Cuando vendemos una put tenemos el cash en el fondo, y cuando vendemos una call tenemos el subyacente, es decir, tenemos la acción en el fondo también. O sea que no. De hecho, lo que hace incluso es bajar algo la volatilidad del fondo respecto al mercado. Quiere decir que porque tengáis opciones no significa que llevéis el fondo mega apalancado. Nada. Ni apalancado, nada. O sea, ¿no? nosotros, para que te hagas una idea, Eusebio, nosotros el track record que tenemos lo tenemos con una media de inversión del 84% en Valentum. Siempre solemos tener, ahora no, bueno,
precisamente dados estos momentos de mercado, nosotros nos damos cuenta si el mercado está barato o está caro por la exposición que tenemos, nos sale de manera natural. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos al 94%. Y estamos al 94% porque no paramos de encontrar oportunidades. Y como nosotros en el mundo en el que estamos de pequeñas y medianas compañías, entrar y salir de las compañías no es tan fácil como darle a un botón, que las órdenes de venta a lo mejor tardan 3 o 4 días en ejecutarse. Siempre tenemos ese 3-4% de manera friccional, es pura fricción de estar entrando en valores o de estar saliendo en valores. Pero vamos, es que para nosotros 94% prácticamente es inversión total. Has comentado la venta de put, que como norma general la hacéis a un mes. He visto en algunos gestores que hacen venta de put, pero un poco a más largo plazo. Háblanos un poquito de la diferencia entre una venta de put a un mes o un poquito más largo plazo. ¿Dónde se cobra más prima? Donde más se cobra prima es normalmente en el mes y medio. Okay. Y es donde la prima es mayor. Vale. Si la anualizas, claro. Ese es el tema. O sea, que la prima sí que va subiendo, pero no va subiendo al mismo ritmo de la anualización, por así decirlo. Entonces, sí que te puede dar, por ejemplo, a lo mejor una puta a 6 o 8 meses de Facebook, a lo mejor te puede estar dando un 8, un 9, un 10%, pero es que la de un mes te está dando un 3%. Ya. Entonces, estamos hablando siempre en cuanto anualizas ese 8 o 10, pues si analizas es un 15, si analizas ese 3, pues te vas a niveles del 30. Entonces, mes y medio es cuando realmente la volatilidad es cuando la prima te paga más. A nosotros también nos gusta hacerlo en el corto plazo porque tenemos así la seguridad de si se nos va a hacer o no se nos va a hacer. Y eso nos importa para la gestión del fondo. Entonces, tener claro que esa acción la tenemos o no la tenemos, para nosotros es importante y entonces, bueno, pues nos sirve para eso. Luego, además, como nosotros le damos muchas vueltas, o sea, normalmente esas opciones que hacemos, cuando vencen, muchas veces la volvemos a rolar, es decir, la volvemos a hacer otra vez, si no se ha ejecutado la put, pues te permite en un momento dado, si las cosas van bien, pues hasta llevarte 3%. Teóricamente te permitiría llevarte hasta 3% todos los meses, que luego no es el caso, pero bueno, es una manera que tenemos de hacerla. La verdad es que nuestro back office funciona muy bien, nuestra administración funciona bien, porque la liquidación de las opciones es un poquito más complicada que la liquidación de la venta y compra de acciones, pero llevamos haciéndolo toda nuestra vida, no ha habido nunca ningún problema y nos gusta mucho. De acuerdo. Pues si te parece, vamos a meternos de lleno en la cartera. Si hablamos del Valentum clásico, el que tenéis de toda la vida, tenéis parte española y parte internacional. Si te parece, empezamos por la parte española. ¿Qué porcentaje tenéis actualmente en España? Pues mira, debemos tener en torno al 18, 19, 20% en España. Y siempre decimos una cosa, yo creo que aquí sí que es interesante esto. Para nosotros que España tenga tan pocos valores invertibles y que la profundidad del mercado sea tan baja, es un problema. Y lo digo por lo siguiente, y esto es una cosa que nos decía un cliente nuestro, un institucional, cuando le presentamos el fondo, y nos decía, mirad, en Europa, y cuando se lo presentamos hace 8 o 9 años, ya se empezó con nosotros y tal, en España vais a batir el mercado sin problemas. En Europa os costará un poquito más y en Estados Unidos posiblemente no lo batáis. ¿Qué es lo que hay detrás de esta frase? Que la cercanía es un punto. Yo cuando meto dinero en Robi, conozco infinitamente mejor, o sea, no es que conozca infinitamente mejor la compañía, sino es que tengo más gente. Conozco a gente que ha trabajado allí, conozco a gente que ha sido proveedor suyo, conozco a gente que ha sido cliente suyo, mientras que cuando meto el dinero en Brockhaus, que es una compañía alemana que tenemos, pues no tengo ese feeling. Aunque lo he ido creando con el tiempo, a base de viajar y estar allí y estar encima de ellos. Y de preguntar a otros gestores, y de preguntar a posibles clientes suyos, y de enterarme y tal. Pero es de una manera más complicada. Entonces, nosotros, si pudiéramos tener más España a pesar de gobiernos y de cosas por el estilo,
En principio lo tendríamos, además porque lo que tenemos en España casi todo es multinacional y el peso que tiene en España es bajísimo. Pero sí que es una pena. O sea, si nosotros fuéramos franceses y en vez de tener 100 compañías donde invertir, tuviéramos 400 compañías francesas donde invertir, pensamos que seríamos capaces de batir quizá un poquito más al mercado. Y eso es en lo que venimos trabajando durante estos años, en visitar compañías fuera, me voy el lunes a Alemania con Jan, en 2 fines de semana me voy a Londres 4 días también, en el Puente de Almudena. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato visitando compañías y yendo a seminarios para intentar acortar esa diferencia tanto cultural como local, por así decirlo, de no estar ahí, de no tener cerca las compañías donde estás y no ver una fábrica de CIE y que no estar en Bilbao y que te cuenten no sé cómo, ese punto. Entonces, bueno, ahora tenemos un 20 y muy cómodo la verdad con lo que tenemos en España, nos gusta muchísimo. Pero bueno, si quieres entramos en harina. Pues te voy a hacer un comentario al hilo de esto de lo que estás comentando tú. A ti te pasa un poco con las acciones de la misma manera que me pasa a mí al seleccionar fondos, es decir, estoy más cómodo seleccionando un fondo de Valentum para una cartera de clientes, por ejemplo, o de una gestora española, cualquiera, porque tengo acceso, como en este caso hoy, a los gestores, que si me voy a una gestora europea, que joder, es que al gestor no he hablado con él en la vida, ni voy a hablar con él porque es un señor que vive en Alemania o en Francia o en Edimburgo y muchas veces no tienes que pensar, oye, si el fondo sube un 50% te va bien, pero el problema es, oye, si el fondo te cae un 30%, vas a saber qué está haciendo el gestor, qué están haciendo con una llamada de teléfono. En mi caso, a cualquier gestor español de mediano calibre, puedes hablar con él. A una gestora de Aberdeen, Allianz, etcétera, bueno, por no decir nombres, prácticamente es imposible. O sea, que te pasa un poco en la misma tesitura. Muchas veces duermes más tranquilo. Sí, es así. Bueno, pues perfectamente. De hecho, nosotros una de las cosas que hacemos con BEA es eso. O sea, nosotros lo que intentamos ser y nos gusta eso, ser lo más transparente posible. También muchas veces que el cliente vea, el partícipe vea, oye, pues hay mucho partícipe muy especializado y que también le gusta mucho saber nuestra cartera y por qué estamos allí, muchas veces compran nuestras acciones, etcétera, y qué es lo que pensamos, si nos hemos reunido con la compañía porque ha pasado cualquier cosa, pero siempre tienes cosas, tanto para bien como para mal, oye, me ha subido la acción un 50%, ¿sigues comprando? O sigues comprado o no, o ha caído un 50%, te ha cambiado la tesis. Siempre es interesante, porque además es que las mismas... nosotros somos exactamente igual que cualquier partícipe, en el sentido de que a mí, cuando el fondo me cae un 30%, la única ventaja que tengo respecto al partícipe es que sé que tengo una certeza mucho mayor de que donde estoy invertido estoy muy seguro. Pero te cae igual. Pero, joder, pero los precios, macho, es que crean narrativas. Sí. Es que crean narrativas. Es que eso sí, es que nosotros estamos peleando constantemente con el comprar barato. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pensando, cuando algo cae un 20%, pues es que volvemos a llamar a la compañía antes de comprar. Oye, ¿no ha pasado nada? ¿Nos estamos perdiendo algo? Tal cual. Porque quieres estar seguro y porque quieres que efectivamente no haya alguien que sepa más que esto o algo tal. Y luego es que el comprar barato y vender caro no es fácil. Y tienes que estar luchando constantemente contra la psicología, precisamente por lo que es el precio, las narrativas que tienen los precios. Sí, efectivamente. Muchas veces la narrativa siempre va por detrás del precio, siempre. Tanto cuando cae como cuando sube. Es inevitable. Una pregunta al hilo de esto que me estabas comentando, que hay muchos clientes que te preguntan por la cartera. ¿Tú no tienes la sensación de que cuando un cliente te pregunta en exceso por la cartera y por los valores, no crees que muchas veces lo que hace es que, y con error por su parte, que te está comprando los valores? Porque yo muchas veces tengo esa percepción cuando oigo a gente que pregunta a gestores por valores. ¿No lo crees? Sí, nosotros de hecho
fíjate, cuando éramos pequeños, o cuando nacimos, nosotros, no lo he contado, pero nosotros nacimos con 2 millones de euros, prácticamente con dinero familiar y ahorros nuestros, hace 10 años. Éramos muy activos en redes sociales, con tesis de inversión, incluso hasta comentábamos los resultados trimestrales de nuestras compañías, que nos habían parecido, etcétera y tal. Dejamos de hacerlo. Dejamos de hacerlo precisamente por eso. Porque la gente no nos preguntaba por el fondo, nos preguntaba por las acciones que había detrás, etcétera y tal. Y nosotros, pues nos cuesta estar para eso. Entonces, el punto era ese. Sí. Pero bueno, sí. Eso que hay. Es así. Es ver, también yo tengo la percepción al final, que muchas veces la gente te pregunta por las acciones, compra las acciones como la narrativa cae mucho, se equivoca, acaba vendiéndolas y al final del todo el proceso, que es un proceso yo creo, acaba comprando tu fondo porque muchas veces dice, mira, me olvido de esto, he palmado y muchas veces los gestores lo van a hacer mejor que yo, es mi percepción. Sí, yo lo creo, O sea, para comprar acciones tienes que estar muy encima de ellas, es mi opinión, y luego sobre todo, si a nosotros pasa otra cosa, fíjate. Tenemos un montón de gestores que son amigos y con los que algunas compartimos tesis de inversión, etcétera y tal. Nosotros no solemos comprar tesis de inversión de terceros. O sea, nos gusta que las tesis de inversión de las compañías donde estamos invertidos hayan sido desarrolladas por nosotros a través de nuestro método clásico, que es entrevistarnos con el equipo directivo, modelizar la compañía, ver fortalezas, etcétera y tal, retornos interesantes, la capacidad de mantener esos retornos en el tiempo, tal cual. Con eso pensamos que la compañía vale tanto, está por debajo de ahí, fenomenal, pues compramos. Y si no hacemos ese proceso, y nos ha pasado cuando hemos comprado ideas de terceros, no estás cómodo. No estás cómodo. Yo necesito tener esta relación. Al fin y al cabo, las empresas es la gente que la dirige. Claro. Y a mí tener la relación con el equipo directivo, saber si estos tíos están alineados conmigo, de la misma manera que un partícipe tiene que pensar si yo estoy alineado con él, pues eso, que le vaya la vida en tener los costes a raya, que le vaya la vida en seguir empujando, en apretar al equipo comercial, en tal, porque es que eso es lo que es una inversión, que te vaya bien o no te vaya bien. Es una cosa más, nosotros decimos, más de jinete que de caballo. Hombre, hay caballos que van solos, pero, como por ejemplo, siempre se pone el ejemplo de las cerveceras van solas, pero este mundo cada vez es más competitivo, cada vez están entrando cosas más rupturistas que están moviendo los tal, y tienes que ser rápido, tienes que ser flexible, y te tiene que ir la vida en ello, y gestionar la empresa tiene que ser, para nosotros los gestores de empresas, pues tienen que ser gente de alta calidad. Entonces, bueno, por eso de ahí tan importante el tema de la calidad y de comprar buenas compañías. Pero bueno, ahí es lo que... Es que muchas veces lo que pasa, que siempre pasa, porque al final las acciones son volátiles y en un año corriente cualquier acción, pues aunque no los resultados no varían un 40%, la acción te varía un 40%. Y si tú compras una tesis a alguien porque te ha parecido interesante y te cae un 40%, te paralizas y no sabes qué hacer porque no has hecho tus deberes adecuados. Pero y si te sube un 40%, a lo mejor te pasa lo mismo, es decir, a lo mejor sube un 40% por el motivo erróneo o por el motivo correcto, pero tienes que seguir manteniéndolo, con lo cual, como yo siempre digo, si no haces tu tesis siempre estás despistado, siempre. Sí, completamente. Oye, hay gente que sabe muchísimo más y a nosotros, y en eso sí que somos, fíjate, porque pensamos que sobre la primera cualidad de gestor tiene que ser la humildad. A nosotros nos encanta que venga gente y que nos diga, oye, ¿os habéis fijado en que estos tíos están haciendo las cosas de esta manera? O sea, a nosotros esas cosas nos gustan mucho, porque muchas veces eso, pues, 6 ojos ven más que 2 y pues eso, que de repente... Entonces, de ahí, por eso muchas veces lo de las acciones españolas, porque tienes otros feedbacks de otra gente que te va diciendo, que te va comentando. Pero sí, el tema de los precios es una auténtica locura y el hecho de no tener una tesis de inversión propia y de tener las cosas bien claras te va a hacer vender en el peor momento. Eso es así de duro, Correcto. Bueno, hablando... En vez de comprar más, vas a vender y es una pena. Claro, siempre vas a estar
fuera de combate. Sí, está claro. Dicho esto, háblanos de una compañía española que tengáis en cartera, ya no como tesis de inversión, sino un poco, pues, oye, como concepto de compañía que normalmente tenéis en cartera española. Sí. Aunque con nombre, bueno, pero ¿por qué la tenéis? Un ejemplo que puedas poner. Un ejemplo claro, y llevamos 8 años con ella en el fondo, es Alantra, el banco, la boutique, el banco de inversión. La compramos, y esto son cosas que sí que nos pasan muy habitualmente, porque además también creo que es interesante ver el momento de compra en el que lo hacemos. En el momento en que Alantra no cotizaba todavía, sino estaba cotizando un fondo de private equity que tenían cotizado que se llamaba Dinamia. Entonces, Dinamia, nos reunimos con ellos que al fin y al cabo el gestor era Alantra, N+1 en aquella época. Nos reunimos con ellos y nos contaron que querían hacer una fusión inversa y que querían dejar de que cotizara el fondo de private equity para que cotizara la matriz. Al fin y al cabo, pues en aquel momento era N+1 y tiene 3 divisiones, que es una división de banca de inversión, una división de gestión de activos y una división de asesoramiento de carteras de NPLs. Y entonces, bueno, pues hicimos los cálculos, vimos que había una oportunidad interesantísima para entrar en la compañía y ahí entramos. La compañía la conocemos bien, conocemos a muchísima gente que trabaja y trabajó en Alantra, sabemos cuál es la cultura de la compañía, sabemos que no es fácil trabajar en Alantra, pero que también es cierto que también están muy bien pagados. Lo sabemos, tenemos un conocimiento importante de la compañía. Lo que nos gusta mucho de la compañía es que es una compañía que tenía un balance súper sólido. Sabemos que la banca de inversión es súper cíclica, pero a la vez esta gente tiene más de la mitad, ahora mismo tiene más de la mitad de la capitalización en caja. Entonces tiene un balance muy, muy sólido y esa volatilidad en resultados que tiene, por la propia ciclicidad que tiene, pues ahora pues la reduces bastante con una posición de caja muy importante. Entonces, nosotros subimos y bajamos de pesos en función de todas esas cosas y tal, pero bueno, es una acción que compramos a 6 euros, está cotizando a 8, porque viene desde 14 cayendo, pero hemos recibido, en los 6 años o 8 años que llevamos, hemos recibido 6 euros en dividendos. Y ahora sí que pensamos que es una opción que ahora mismo nos gusta muchísimo, porque está cotizando a 10 veces beneficios. Pensamos que es suelo de ciclo. Pensamos que este año va a hacer menos de 20 millones de euros de beneficio neto y hace 2 años hizo 56. Está cotizando, vale 300 millones y más de 150 millones en caja. Con lo cual, bueno, lo vemos muy, muy bien. No sabemos cuándo el ciclo volverá, pero bueno, ya estamos empezando a ver con esta última subida de bolsa parece que ya pues estamos empezando a ver ya colocaciones en bolsa, estamos viendo algún intento de salida, etcétera y tal, y bueno, pues pensamos que si el ciclo de tipos de interés pues normaliza un poquito y pues dejan de subir, e incluso si bajan un poquito, pues va a apoyar mucho al sector. Y es el típico tipo de compañía que estamos aquí en España. Luego tenemos históricas nuestras, Robi, CIE, Dominion, alguna más pequeñita en plan Singular, tal, pero la verdad es que pues eso, lo que nos permite España es un nivel de conocimiento, lo que hablaba un poquito extra respecto al resto de países. Todo esto teniendo en cuenta que también creemos que es importante y significativo que estas compañías son todo multinacionales. Nosotros cuando compramos Dinamia, que luego fue N+1, a lo mejor el 80% del beneficio era en España. La transformación que ha tenido N+1 Alantra es que ahora mismo no sé si llega al 20% del beneficio que consigue la compañía en España. Es increíble la internacionalización que ha hecho Santiago Guirazu. Entonces, bueno, muy contentos, la verdad. Perfecto. Es que estamos muy contentos porque, fíjate, y es lo que nos pasa, o sea, no nos gusta que el fondo caiga, ni nos gusta que Alantra caiga. Pero claro,
vemos que como se normalice un poquito la situación en la compañía, vale como mínimo el doble, pues nos da la vez. Y sé que es difícil estos momentos de venta del fondo, cuando el fondo lo ha hecho mal el último año y medio. Pero claro, es que dices, joder, es que no sabes lo que tengo dentro. Y esa es la sensación de lo que dices tú, de poder hablar con los gestores y de... Me da mucha pena la gente que ha entrado en pico en el fondo y que, joder, tío, es que voy perdiendo un 20, tío. Ya. O sea, lo sé, y qué pena que te haya pillado justo el último año y medio, etcétera. Pero es que no sabes las oportunidades que tengo encima de la mesa. Que no sé cuándo tirarán, pero es que, y ese conocimiento de cada una de las compañías que tenemos y de ver bien las posibilidades que tiene cada una de nuestras inversiones, nos hace a la vez estar, querer venderse, querer gritarlo a los cuatro vientos, pero claro, la situación es la que es. Es verdad que ese que te comenta que le está cayendo un 20, bueno, le está cayendo un 20 porque el liquidativo ahora está en 20, pero yo estos días de atrás, hace un mes creo recordar, cuando estuve en tu oficina, creo que el liquidativo estaba en 18, creo, así aproximadamente, que ahora, bueno, llueve menos. No, y ha caído un 20 el que está mal, o sea... Sí, el que compró en 27, el que compró el último... y el compró en 27, pero también es cierto que lo que nos pasa, y esto es una cosa que la verdad, nuestros partícipes, muchos de ellos incluso tienen aportaciones periódicas, y aportan pues cada mes su granito de arena y meten 100 euros cada mes, o 200, o en función de sus ahorros, y nos los van confiando. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Y siguen. Y les da igual que esté a 27 o que esté a 22, porque saben que, hombre, si están a 22 es mucho mejor. Yo siempre digo, y esto es una cosa que le pregunta mucho Warren Buffett, y ¿cuál es el mejor día para invertir en bolsa? Warren Buffett siempre dice que mañana. O sea, bueno, hoy, por así decirlo, o sea, el mismo día. Pero yo no lo hacía así. Yo lo hacía en el pasado, yo siempre tenía como un 20% guardado para caídas de bolsa y meter con caídas de bolsa. Lo que pasa es que se me agotó todo el año pasado. O sea, metí mucho antes de las caídas. De hecho, lo tengo metido todo un 10% por encima de donde estamos ahora. Pero es que me da igual, entre comillas. O sea, es que voy a estar aquí toda mi vida y vengo a trabajar sonriendo y sé dónde estoy invertido y sé que debería seguir haciéndolo como lo he estado haciendo en el pasado a largo plazo y que y los beneficios de la capitalización compuesta y de no pagar impuestos hasta el final. Es una cantidad de cosas, que es que, vamos, yo creo que se me nota las ganas que tenemos y cómo vemos el mercado. Y eso, y ha subido un 10% de mínimos, pero es que me da igual. Es que veo la oportunidad de manera tremenda. Pero bueno, iremos bien. Es verdad que para ponerlo en contexto, alguien que ha comprado en el 2021, como se suele decir, son 4 días, es decir, porque en un fondo de renta variable y encima de pequeñas compañías le tienes que dar pues mucho más tiempo. Digamos, alguien que ha comprado en el 2021 es como si estuviera en el minuto 15 de partido. Bueno, en el minuto 15 de partido, claro, a veces que vas perdiendo, pero es el minuto 15, tienen margen. No, y nosotros lo decimos mucho, o sea, en este sentido. También es cierto que hay mucha gente que no está acostumbrada a la volatilidad del valor liquidativo diario y que lo pasa mal. Sí, correcto. A lo mejor para esa gente no es esto, o sea, pero para ver esto, o sea, tienes que estar acostumbrado a que un año puedes hacer un menos 15 sin ningún problema, como también hay años de más 30. Claro. Es que es lo que pasa. Claro, lo que pasa es que la volatilidad a favor todo el mundo la lleva bien. Claro. Está claro. Y yo sé que es muy difícil, sé que es muy difícil, pero bueno, nosotros siempre lo que decimos, o sea, mínimo para invertir en el fondo 3 años, porque eso te puede pasar un año como el anterior y te tardes un par de años en recuperar. Pero bueno, lo ideal es incluso quedarte más tiempo. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de nuestros partícipes? La mayoría de nuestros partícipes nos entienden, saben cómo es esto y vamos, hay muchísima gente que lleva 5, 6, 7, 8 años y no es que le dé igual las caídas que hayamos tenido, pero es que para ellos
pues es eso, pues estar rentabilizando al 10, pues pasan a rentabilizar su dinero al 8, que es que tampoco les mueve mucho y saben que esto volverá. Correcto. Entonces, bueno. Y si hablamos de las aportaciones periódicas, alguien que aporte periódicamente, casi lo que está deseando es que contra más bajo mejor, porque 100 euros, si hacemos una cuenta sencilla, 100 euros dividido entre 27 de liquidativo le dan 3,70 de participación, pero es que 100 euros dividido entre 20, por los mismos 100 euros le dan 5 participaciones, es decir, 3,70 contra 5, es decir, compra mucho más por el mismo dinero. Está claro. Y eso es brutal. Evidentemente, quiero decir, cuesta digerir, pero cuando lo vas haciendo y periódicamente dices, pues, mientras más bajo esté dentro de un orden, pues mucho mejor, porque es que me dan mucho más por lo mismo, ¿no? Bueno. Y mira, nosotros hacemos con las compañías e intentamos buscar compañías que hagan exactamente lo mismo que lo que hacemos nosotros con el fondo. O sea, nosotros queremos compañías que sepan que lo ideal es estar toda mi vida con ellos, que no cambie nada, que todos los años sigan rentabilizándome o me vayan ganando pues un 8, un 10% más o un 15% más, pero de repente venga un año que hagan un menos 2, pero bueno, que es lógico por cómo está la economía, porque tal, no sé qué, pero el año que viene vuelven otra vez, etcétera, etcétera. Ese tipo de compañías son las compañías que nosotros buscamos. Son compañías, nosotros no buscamos compañías que vayan a romper el mundo y que sean las mejores, pero normalmente son compañías caras, que ya veremos qué es lo que pasa, etcétera. Nosotros buscamos eso, compañías tranquilas, pues eso, una compañía, nosotros las primeras Rubí las compramos a 9 euros. Está cotizando a, pues no sé, ahora está a 53. Las compramos hace 7 años, a 9 euros. Vendimos algunas a 27, pero tanto es que la capacidad que tiene Rubí de atraer nuevos negocios y de ir reinventándose a sí misma es absolutamente descomunal. Entonces, esas cosas son las que nosotros buscamos y sabremos que habrá un año donde no crezca un 15, sino que crezca un 2. Y porque vendrá no sé qué, no sé cuántos, y vendrá no sé cuántos, no sé qué. Pero que el pozo esté ahí, que la capacidad de defender mi ventaja competitiva esté ahí, que las cosas se hagan bien ahí, esas son las cosas que nosotros miramos en compañías. Que es al fin y al cabo, de hecho, pues eso, nosotros cuando, pues en vez del precio de la participación tenemos el precio de la acción. Entonces nosotros cuando algo nos baja un 20% es, oye tío, pero estos tíos el año que viene van a estar ahí, y el siguiente también. Y esto tal, porque no ha cambiado nada en la compañía, porque no sé qué, no sé cuántos, porque el mercado sigue exactamente igual, no ha habido ninguna disrupción, tal cual, tal, botón de compra. Es eso. Es que al fin y al cabo lo que hacen los partícipes con el fondo, pues es lo que hacemos nosotros con las compañías. Correcto. Bueno, pues vamos a irnos ahora a la parte internacional. Háblanos también de, digamos, el clásico modelo de compañía que tenéis en internacional. Mira, te voy a contar. Compañía en la que estamos, por ejemplo, que es una de nuestras máximas posiciones, que tenemos un 4%, que se llama The Italian Sea Group, ¿vale? Una compañía que hace barcos de más de 50 metros de eslora para súper ricos. Esta es una compañía donde Chus ha estado en Marina di Carrara y en Italia viendo los astilleros, donde conocemos a Giovanni Constantino, el dueño, desde que salió la compañía a bolsa. Donde la relación con el CFO, bueno, acabamos de tener una call con ellos hace 2 días y voy a verles yo en Londres cuando voy a Londres dentro de 3 semanas. Y entonces la compañía básicamente hace yates para mega ricos, son yates que se venden por encima, algunos de ellos por encima de 100 millones de euros, y que las ventajas de esta compañía es la siguiente. O sea, esta compañía, el riesgo que tiene principal es que no sea capaz de ejecutar bien. ¿Por qué? Porque tiene un backlog, es decir, tiene una cartera de pedidos que le cubren los 2 años que vienen y sigue creciendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues que el barco que vendió por 100 millones sea capaz de hacerlo por 90 y tener ese margen del 12-13% bien hecho. Y ese es el único riesgo que tiene, un riesgo de ejecución. De hecho, la visibilidad es tan grande que, bueno, pues las últimas conversaciones que tenemos con él, con el CFO, pues mira, sí, los 500 millones de euros podéis hacer, sí, eso tal, pero bueno, me sigue preocupando la ejecución, sí, pero no, mi margen es este, no te preocupes tal, porque tengo, mira, este
este barco a Larry Ellison de Oracle se lo vamos a colocar aquí, y este no sé qué, no sé cuántos, y este tal. Entonces, bueno, las tendencias estas de mega ricos es una tendencia que existe en el mundo. Asia se está llenando de mega ricos. Estados Unidos, pues imagínate, solamente con los planes de stock options que tienen los FANG de turno, imaginaros la cantidad de mega ricos que hay. Y bueno, todos estos quieren tener un yate gigante para a ver quién, iba a decir una barbaridad, para ver quién tiene más dinero. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una compañía donde estamos muy tranquilos. Independientemente de esto, de cómo va la compañía, de que es una compañía que en principio es como un reloj, o debería ser como un reloj, toquemos madera, pues la capitalización sigue un 40% abajo. Luego, una compañía donde tienes prácticamente asegurados los próximos 2 años, donde hay muy poca ciclicidad, donde entonces, para que veas en cómo paga en cada momento el mercado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que no deja de ser una compañía pequeña en Italia, tal cual, no sé qué, y está todo destrozado. Pues yo esto lo doy también. ¿Cuánto capitaliza más o menos esta empresa? Esto debe capitalizar como unos 500 millones. Que es nuestro tipo de inversión. Nosotros, pues creo que la mediana de inversión nuestra son 600 millones. Entonces, ese es más o menos donde estamos. Tenemos cosas de 200 y de 300. Y también tenemos cosas de 2000. Pero vamos, es un poco donde estamos viendo las cosas. Y esto creo que está cotizando, pues no son 6 veces EBITDA. Que es que está per 11 el año que viene. Y vamos, y lo tiene todo bien hecho, ¿eh? Compañía controlada por el equipo directivo, el dueño tiene un 70%, que vamos, lo hace todo al dedillo, tal. Bueno, pues mira, le pegan, le dan, sube, baja, pues el mercado se vuelve loco en el corto plazo, pero bueno, es una cuestión de... Y la ventaja que tenemos es esa, es que cuando vemos que la compañía de repente tenemos un 4% de la compañía, del fondo, pero si pensamos que sale cualquier noticia, oye, pues llamamos al director financiero y le preguntamos qué de cierto en ello. Ese acceso que tenemos al equipo directivo nos permite tomar las decisiones de una manera mucho más racional. Oye, siempre hay veces que te engañan, ¿eh? Siempre. Aquí cuando viene una compañía, nosotros tenemos un montón de compañías, como vengo diciendo, y nos entrevistamos constantemente con equipos directivos. Tienes que tener en cuenta que un equipo directivo, cuando viene a verte, quiere que inviertas en su compañía. Y muchas veces te miente para que inviertas en la compañía. O no te cuenta toda la verdad. Sí, más lo segundo, quizás, ¿no? Más lo segundo. Sí. Segundo. Pero bueno, que pasa constantemente. Sí. Este trabajo no es fácil, está claro. Correcto. ¿Y por distribución geográfica, cómo tenéis el fondo distribuido? Pues mira, tenemos en torno a un 20% en lo que te decía, un poquito menos del 20% en España, y luego tenemos en Europa un 60%, incluyendo Reino Unido, y otro 20% en Estados Unidos y Canadá. Así es más o menos como lo tenemos. Dentro de Europa, pues sospechosos habituales. Mucha Italia, en Italia sí que estamos viendo mucha oportunidad estos años, algo de Alemania, Francia, Escandinavia y algo de Inglaterra. Emergentes no tocáis, ¿no? No tocamos. Sí que es cierto, muchas compañías nuestras tienen mucho más gente. Por ejemplo, no sé, si Automotive tiene una parte muy importante en la India y en Brasil, pues sí, es así. Pero emergente nos cuesta mucho más tocar. En principio, además, porque no llegamos. O sea, somos los que somos y bueno, el mar está lleno de peces y encontramos suficientes ideas en Europa y en Estados Unidos. Pero que Estados Unidos lo tocamos poquísimo. O sea, Estados Unidos, fíjate, el Russell 2000 son 2000. O sea, es que con eso ya te lo cuento todo. Y entonces eso pues nos da de sobra con lo que tenemos aquí. Y emergentes lo que tenemos siempre es un poco las dudas, y como no somos expertos en emergentes, de cuál es el coste de capital que exige el mercado allí, que nos deja un poco, ¿sabes? Cuando tenemos que descontar flujos de caja en Brasil, pues no sé si los tenemos que descontar al 14 o al 11. ¿Sabes? Entonces te cambia completamente, o al 16.
Entonces te cambia completamente la valoración. Entonces, bueno, lo que en Europa, que sí tenemos, en Europa y en Estados Unidos, que sí tenemos más claro a qué flujos de caja descontar, a qué tasas descontar los flujos de caja, perdón, pues nos centramos más en este espacio. Fenomenal. Pues por ir acabando, como se suele decir, en la frase, habla ahora o calla para siempre. ¿Qué más consideras? ¿Nos dejamos algo? ¿Consideras algo más? No, ¿Tenemos una vuelta? Creo que los puntos importantes, y en los que quería hacer más énfasis ya los hemos hecho. O sea, las ventajas de la inversión en renta variable, la oportunidad que pensamos que hay gigante ahora mismo en las compañías de pequeña y mediana capitalización, y luego en cómo hacemos las cosas. Entonces yo creo que esas tres cosas han quedado lo suficientemente claras, y decir eso, que estamos súper abiertos a quien quiera preguntarnos más cosas, a través tuyo, ya sea a través de nuestra relación con inversores de BEA, que os metéis en la web y tenéis el contacto, y incluso a nosotros, o sea que somos súper accesibles, como bien sabéis, y estamos aquí para lo que la gente necesite. Perfecto, pues muchísimas gracias. Mira, vamos a hacer una cosa. Ya que no te has mojado al principio, te voy a hacer yo, entre comillas, que te mojes, ¿vale? Liquidativo en 20, si te parece, nos vamos a emplazar para un próximo podcast cuando el liquidativo le tengamos en 30, que es un más 50, ¿vale? Grosso modo. Y eso a lo mejor sucederá dentro de X meses o X por 2, ¿vale? Si te parece. Y de esa manera lo pondremos un poquito en contexto. Oye, ver el capítulo cuando lo hicimos, en noviembre del 2023, liquidativo en 20, pues ahora cuando sea, ¿eh? Que no vamos a poner... Esperemos estar pronto ahí. Correcto, siempre por el bien de todos. Sí, perfecto. Luis, un abrazo enorme. Muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, pues como siempre me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Y como siempre, recordaros que si os ha gustado el programa, os agradezco que le deis un me gusta a la aplicación donde lo estéis escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.